Le damos la bienvenida a este video instructivo que está referido a temas que corresponden a la unidad 1 del programa de la asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos, conocida también como AED. El objetivo final de esta materia es lograr que un estudiante, al finalizar el cursado, haya logrado un nivel de programador inicial en la tarea de programar un computador. Esto significa incorporar conceptos y prácticas que lleven a este estudiante a ese nivel básico o nivel junior, también podríamos decir, lo cual nos lleva a definir ciertos elementos que en este momento son fundamentales. Obviamente el primer concepto es el concepto de algoritmo. Un algoritmo es la secuencia finita y ordenada de pasos que permite resolver un problema. Cuando una persona enfrenta un problema, la secuencia de pasos, instrucciones, actividades, tareas que lleva a cabo para resolver ese problema se conoce como un algoritmo. Y ejemplos de algoritmos tenemos en lo cotidiano a nuestro alrededor por todas partes. Una receta de cocina es un algoritmo. Las instrucciones que vienen en los manuales de uso de un aparato constituyen algoritmos. Y la secuencia de pasos que le pedimos a una persona que dé para llegar desde un punto al otro en una ciudad cuando nos piden una dirección también constituye un algoritmo. Aquí tenemos que hacer notar que un algoritmo esencialmente es una secuencia finita de pasos. Esto es, el algoritmo tiene que comenzar en un momento determinado y debe tener un final alcanzable. Una secuencia infinita de pasos no constituye, por definición, un algoritmo. Y por otro lado, la secuencia de pasos que permite resolver el problema tiene que estar obviamente ordenada de manera lógica. Los mismos pasos, pero planteados en orden diverso o en orden aleatorio, no van a llevar a la solución del problema que nos está aquejando. Por lo tanto, tenemos que estar seguros de que la secuencia no solo contiene los pasos correctos, sino que además está ordenada de manera precisa. El propio concepto de computadora es el próximo que en este momento nos importa. Si le preguntamos a una persona qué es cualquier aparato más o menos cotidiano en la vida moderna, nos va a responder con cierta precisión. Le preguntamos qué es un automóvil, o le preguntamos qué es un lavarropas, o qué es un televisor, en general vamos a obtener respuestas correctas, precisas y adecuadas. Pero cuando consultamos qué es una computadora, si bien íntimamente todas las personas saben qué es y la usan cotidianamente, cuando nos tienen que dar una definición más o menos formal, comienzan a aparecer respuestas vagas, poco claras o incluso incorrectas. En lo que a nosotros respecta, una computadora en un sentido amplio y en un sentido funcional es un aparato electrónico que es capaz de ejecutar, o sea, es capaz de llevar a cabo con velocidad y precisión un algoritmo. Y esto lo que inmediatamente nos está indicando es que finalmente una computadora es un aparato que nos permite resolver un problema. Pero debe comprenderse que para que una computadora efectivamente sea útil, debe estar provista del algoritmo o de los algoritmos que permiten resolver los problemas que en ese momento pretendemos solucionar mediante el uso de ella. A una computadora se le proveen los algoritmos para resolver problemas y no los enunciados para resolver esos problemas. Y los algoritmos deben ser planteados por alguna persona que haya comprendido cómo resolverlo. Como podrán observar, la relación entre computadora y algoritmo es absolutamente esencial, ¿sí? Por eso incluso se dice que una computadora es una máquina algorítmica.
Para que un algoritmo pueda ser efectivamente tomado por un computador y ejecutado, llevado a cabo, surge el tercer concepto, que es el concepto de programa. Un programa es un algoritmo escrito en forma técnica, de forma que pueda ser interpretado y ejecutado por una computadora. Todo programa es un algoritmo, o un conjunto de algoritmos, que en última instancia es lo mismo. Pero no todo algoritmo es un programa. Está claro que una receta de cocina publicada en un libro de recetas no es un programa, en el sentido de que una computadora no puede tomar ese algoritmo escrito en la forma en que está escrito y llevarlo a cabo. Para que un algoritmo se convierta en un programa, hay que escribir ese algoritmo, plantear ese algoritmo de manera muy técnica, muy precisa y muy detallada, para que la computadora pueda tomarlo, interpretar cada una de sus órdenes y ejecutar esas órdenes. Como las computadoras esencialmente ejecutan algoritmos y esos algoritmos deben transformarse en programas, conviene mirar un poco más qué hay detrás de la idea de algoritmo. Como un algoritmo es una secuencia de pasos que permite resolver un problema, es lógico entender que entonces detrás de un algoritmo hay una estructura de bloques basada en tres componentes. Hay ciertos datos que constituyen la entrada del algoritmo, y por datos entendemos valores, estados, situaciones o lo que sea que en ese momento el problema nos esté llevando a analizar. Hay ciertos procesos que se aplican sobre esos datos para intentar obtener los resultados u objetivos o estados a cumplir. Los resultados constituyen la solución del problema. Los datos constituyen la entrada del proceso y los procesos contienen lo que esencialmente hemos llamado la secuencia de pasos para resolver el problema. El algoritmo esencialmente está contenido en el bloque de procesos. Estos pasos que uno lleva a cabo para resolver un problema típicamente se basan en un conjunto mínimo y esencial de acciones válidas, que se designan como conjunto de instrucciones primitivas. El punto es que uno coloquialmente puede plantear un algoritmo utilizando cualquier paso, instrucción o tarea que a uno se le ocurra en ese momento. Y en términos coloquiales eso suele funcionar. Pero en muchos contextos más técnicos y más limitados, como por ejemplo el de programación de computadoras, no puede inventarse sobre la marcha cualquier conjunto de instrucciones que a uno se le ocurra. Existe cierto conjunto de acciones mínimas, básicas, esenciales, que se supone son las que pueden combinarse para llevar al planteo de un algoritmo en forma correcta. Y esas instrucciones básicas son las que aquí llamamos instrucciones primitivas. Para poner un ejemplo conocido, si nos referimos, por ejemplo, al algoritmo de suma de dos números de varios dígitos, que esencialmente es un algoritmo, ¿sí? Una secuencia de pasos que permite a dos números que tienen varios dígitos sumarlos y obtener el número resultante. Hay ciertas actividades o ciertas tareas o ciertos pasos que se espera que quien hace la suma conozca de antemano. Y esos pasos o actividades constituyen las instrucciones primitivas del algoritmo de la suma. Los podemos enumerar. Una de esas acciones primitivas es saber escribir los números uno sobre el otro y alinearlos hacia la derecha. Obviamente aquí estamos suponiendo que la suma se hace en papel y lápiz. Otra instrucción primitiva es sumar dos números de un dígito y obviamente saber cuánto da esa suma. Y la tercera es, si la suma de dos dígitos dio un número de dos dígitos, acarrear hacia la izquierda el primer dígito de esa suma para sumarlo en los números de la columna del lado. Esas tres operaciones son
consideradas primitivas en el algoritmo de la suma y combinándolas se llega al algoritmo final que permite hacer la suma. Vamos a suponer, para poner un ejemplo muy cotidiano, que se nos pide diseñar un algoritmo básico, sin demasiado lujo de detalles, para cambiar una rueda de un automóvil. Una pinchadura de una rueda y tenemos que cambiar esa rueda. La rueda está sujetada, vamos a suponer aquí, por un conjunto de 6 tuercas. Y se nos dice ahora que solo están permitidas las siguientes instrucciones o acciones primitivas. Podemos combinar, de la manera que consideremos apropiada, cualquiera de estas instrucciones que citamos a continuación, pero no otras, ¿sí? Levantar el auto con el aparejo adecuado, que aquí entre nosotros se llama el gato, bajar el auto y desacoplar el aparejo, ajustar una tuerca, desajustar una tuerca, quitar una rueda de su lugar en la punta del eje, colocar una rueda nueva, o la que sea, en la punta del eje, y esta última, repetir n veces una instrucción de las anteriores, que se escriba hacia la derecha o tabulado hacia la derecha. Las anteriores son instrucciones simples, y esta última nos permite tomar un conjunto de esas instrucciones, las que nosotros querramos, y repetirlas tantas veces como nosotros digamos que vale n. Con estas instrucciones primitivas aceptadas como válidas, un posible algoritmo muy esencial para cambiar una rueda podría ser este. Paso 1. Repetir 6 veces el desajuste de la siguiente tuerca. Cada rueda está sujetada por 6 tuercas y a cada una de las 6 hay que desajustarla. Para no escribir 6 veces desajuste una tuerca, desajuste una tuerca, desajuste una tuerca, podemos utilizar esta última instrucción o acción repetitiva y decir repita esto 6 veces. Y asumimos que en el paso 1.1 nos estamos refiriendo siempre a una tuerca diferente, obviamente. Cuando haya terminado de desajustar esas tuercas, levante el auto con el aparejo o gato. El siguiente paso, una vez que haya levantado lo suficiente el auto, es quite la rueda mala de la punta del eje. En el cuarto paso, coloque en su lugar la rueda de auxilio en esa punta de eje. En el paso 5, baje el auto y desacople el aparejo o gato. Y en el paso 6, vuelva a ajustar las 6 tuercas. Por supuesto, se podría objetar que, estrictamente hablando, algunos de estos pasos deberían ser complementados con otros en una situación real de calle, pero la esencia del algoritmo es la que aquí estamos presentando. No podemos comenzar quitando la rueda de la punta de eje y reemplazándola por la rueda de auxilio si todavía no hemos levantado el auto y desajustado las tuercas de la rueda anterior. Y se supone que para poder cambiar la rueda primero hay que levantar el auto. Y en algún momento tenemos que desajustar las tuercas antes de levantar el auto para evitar que la rueda gire a medida que nosotros desajustamos. Detalles más o detalles menos, el algoritmo muy básico podría ser este. Y obsérvese que aquí hemos utilizado solamente combinaciones de las instrucciones primitivas que hemos nombrado en la placa anterior, que es la que se ve aquí. Ahora bien, el algoritmo que acabamos de describir puede ser entendido por una persona, coloquialmente, pero no por una computadora. Para que una computadora pueda interpretar y aplicar un algoritmo, o ejecutarlo, el mismo se debe plantear en términos de instrucciones primitivas, muy pero muy técnicas y muy específicas, sin ambigüedad ni errores. Un lenguaje de programación es una especificación de símbolos, palabras especiales y reglas para combinar estos símbolos y palabras que permite escribir un algoritmo de forma que sea válido para una computadora. De alguna manera, el lenguaje de programación contiene
el amplio conjunto de instrucciones primitivas técnicas que son válidas para escribir un algoritmo de forma que un computador lo pueda interpretar. Y aprender un lenguaje de programación consiste en aprender cuáles son esas instrucciones primitivas que los lenguajes aportan o proveen, para luego aprender a combinarlas entre ellas. Un algoritmo que se escribe mediante un lenguaje de programación, como ya dijimos, es un programa. Existen muchos lenguajes de programación y cada uno se basa en distintas estrategias y principios de programación. Cada uno de estos lenguajes tiene un nombre distintivo. El lenguaje Python es el que nosotros vamos a usar a lo largo del desarrollo de esta asignatura, pero otros lenguajes muy conocidos son el lenguaje Java, el lenguaje C, el lenguaje C++, el lenguaje C Sharp, otro llamado Ada, un lenguaje muy conocido también y muy popular en algún momento, que fue el lenguaje Pascal, y muchos, pero muchos más. Como dijimos, nosotros vamos a utilizar el lenguaje Python. Con todos estos lenguajes, los datos que el programa va a necesitar procesar se almacenan dentro de la computadora en un dispositivo interno conocido como memoria. Del mismo modo que una calculadora tiene memoria para ir almacenando allí los datos que estamos procesando en un momento determinado, la computadora también tiene memoria para hacer lo mismo. Las instrucciones o procesos del programa que operan con esos datos también se almacenan en la memoria y como resultado de ese proceso se obtienen los resultados que en la misma memoria son almacenados. Aquí un elemento muy importante es que una computadora solo puede trabajar con datos y con resultados que en un momento determinado estén en su memoria. Y una gran diferencia entre una computadora y una calculadora es que, en general, las instrucciones que componen el grupo de procesos se almacenan también en la memoria del computador y de allí la computadora los va tomando automáticamente. Mientras que cuando uno opera con una calculadora, las instrucciones o secuencia de pasos que debo seguir para llegar de los datos al resultado normalmente no están almacenados en el aparato, sino que los recuerda la persona que está operando. Entrando en detalles un poco más técnicos, la memoria de un computador se puede entender como una tabla en la que cada casillero o grupo de casilleros puede almacenar algún tipo de valor o de dato o de resultado. En general, y sin entrar en demasiados detalles, un casillero de memoria se llama celda de memoria o también se lo conoce como byte. Ahí estamos mostrando una gráfica que ya vamos a explicar con un poco más de detalles, pero digamos que cada grupo de bytes se asocia a un nombre o identificador, obteniendo así lo que en el contexto del mundo de la programación se conoce como una variable. En programación una variable es un conjunto de bytes, un conjunto de uno o más bytes, asociados a un nombre, de forma que ese nombre es inventado y dispuesto por el programador siguiendo reglas muy generales y no muy restrictivas. Cada variable puede almacenar valores de distintos tipos que cada lenguaje provee. En la tabla que mostramos allí, estamos suponiendo, en el costado izquierdo de esa tabla, una variable llamada x1. Y en este momento estamos suponiendo que esa variable solamente ocupa un byte y que en ese byte está almacenado el número entero 7. Pero también estamos representando una variable cuyo nombre suponemos x2, que está ocupando en este momento un total de 8 bytes y asumimos que el valor almacenado en ella es el 23.67, que también es un número pero de coma flotante y ya no un entero.
La variable c, que vemos un poco más a la derecha, está ocupando 2 bytes y en lugar de almacenar un número está almacenando un símbolo, que en este caso es la arroba. Debajo de ella hay otra variable entera o numérica llamada x3, que en lugar de ocupar un byte, como x1, está ocupando 2 y en este momento está tomando el valor 1358. Y también suponemos que tenemos allí una variable llamada num, que está ocupando 8 bytes y en lugar de almacenar un símbolo, como está haciendo la variable c, está almacenando lo que se conoce en programación como una cadena de símbolos o cadena de caracteres. En este caso la palabra Juan. Todos esos símbolos agrupados se consideran como un único valor almacenado en la variable no. Todos los lenguajes de programación permiten manipular, permiten manejar variables de distintos tipos de datos. Los tipos de datos en cada lenguaje de programación son similares, pero en cada uno de estos lenguajes posiblemente se designen con nombres de tipos diferentes. En el lenguaje Python, los tipos de datos más usuales para un curso muy introductivo de programación son los siguientes 4 que se muestran en esta tabla, pero aclaramos que, en rigor, los tipos disponibles en Python son muchos más que los que se ven aquí. Estos son los más elementales. El tipo bool, que se refiere al conjunto de valores lógicos de la forma false o true, valores de verdad. Una variable puede contener un valor falso o un valor true si el programador dispone que eso le sirve. Y una variable de tipo bool ocupa siempre un byte, sin excepción. La representación interna del false o del true en una variable de tipo bool no requiere más que un byte. El tipo int representa el conjunto de números enteros que Python es capaz de manejar, asumiendo aquí, obviamente, tanto los números negativos como el 0, como los positivos, pero enteros. ¿Cuántos bytes ocupa una variable de tipo int? La tabla dice que esa cantidad es dinámica y esto en la práctica significa que Python a una variable de tipo int le va a asociar un número de bytes que sea acorde al valor que está representando. Digamos que un número pequeño requerirá menos bytes y un número grande requerirá más bytes. A medida que Python vaya necesitando más bytes para representar un número cada vez más grande, asignará de manera automática en esa variable la cantidad de bytes que la misma necesite. El tipo float representa también números, pero los llamados números de coma flotante, que en rigor son los números reales. Esto es, números que pueden tener punto decimal y parte decimal a la derecha del punto. Un valor de tipo float en Python ocupa 8 bytes por variable. Este no es dinámico, sino que estrictamente le son asignados a cada variable 8 bytes para la representación del número que sea que se quiera almacenar allí. Y esto nos da un rango de precisión de hasta 15 decimales, lo cual ahora no viene demasiado al caso. El tipo str, que es abreviatura de la palabra string o cadena, se utiliza en Python para representar el conjunto de las cadenas de caracteres o cadenas de símbolos que ya hemos mencionado en la placa anterior. Vamos a ver más adelante que str en realidad no es el nombre de un tipo, sino el nombre de una clase, pero la distinción entre tipo y clase por ahora no es aplicable. ¿Cuántos bytes ocupa una variable de tipo str o de tipo cadena de caracteres? 2 bytes por cada uno de los caracteres o símbolos que la cadena contenga. Por este motivo, en la placa anterior, la variable num estaba ocupando 8 bytes
porque en ese momento está almacenando la palabra o cadena Juan, que contiene 4 caracteres, y a 2 por carácter nos da 8. Y la variable C que tenemos en el extremo superior derecho está ocupando 2 bytes porque solo almacena un carácter. Las siguientes son instrucciones básicas, también llamadas primitivas, de Python para manejo de variables. Algunas de esas las veremos de inmediato en este mismo video y otras las veremos con más detalle en el próximo video de esta serie, pero todos estos elementos están documentados en la ficha número 1 de la materia. Por lo pronto, la primera y más básica instrucción es lo que se conoce como asignación de un valor. A una variable se le puede asignar un valor de cualquier tipo a través del operador conocido como operador de asignación, que no es otra cosa que el signo igual. Una instrucción de la forma variable igual 10 hace que la variable tome el valor 10 y lo almacene en la memoria en la dirección asociada con ella. La visualización del valor de una variable en pantalla se hace con la función print propia de Python, que consiste simplemente en activar esa función por su nombre, print, y entre paréntesis escribir el nombre de la variable cuyo valor queremos mostrar en la pantalla. Las que siguen son instrucciones designadas como instrucciones de carga por teclado, que nos limitamos a mostrarlas, pero las vamos a ver en detalle en el video que sigue, ¿sí? Input, asociada con otra instrucción llamada int y asociada con otra instrucción llamada float, permiten tomar desde el teclado valores para ser asignados en una variable en lugar de asignarles un valor fijo como se ve en la línea A. En Python, una variable es creada, es decir, una variable es alojada en memoria por primera vez cuando se le asigna un valor. Y esa variable asume el tipo del valor que se le está asignando. Para asignarle un valor a una variable, como ya vimos, se utiliza el operador de asignación, que consiste en utilizar el signo igual. Aquí ponemos algunos ejemplos. En el cuadro que se muestra estamos analizando 4 asignaciones de variables de distintos tipos. Si asumimos que esas 4 variables no existían en forma previa, entonces estas 4 instrucciones están creando esas variables y las están alojando en memoria, asignándole a cada una la cantidad de bytes que corresponda al tipo del valor que se les está referenciando. La primera línea dice edad igual a 20, está creando una variable de tipo int, cuyo valor inicial es 20. Esa variable, por el valor que está tomando, no requiere más que un byte, y eso es lo que Python le asigna. La variable nombre es creada como una cadena de caracteres cuyo valor inicial es la cadena ANA, que como tiene 3 caracteres, entonces está ocupando 6 bytes. La variable estudia está siendo asociada al valor true, que es booleano, y siendo booleano no va a ocupar más de un byte, y la variable promedio está siendo asignada con el valor 8.79, que es un número en coma flotante, y por lo tanto esa variable va a ocupar 8 bytes en la memoria. Aquí un pequeño detalle. Notemos que un valor de tipo cadena de caracteres, un valor de tipo str, se encierra entre comillas simples, como se ve en el ejemplo. La cadena ANA está encerrada entre comillas simples, pero en Python también es válido que una cadena se encierre entre comillas dobles. ANA con comillas simples o ANA con comillas dobles en Python es lo mismo. Lo único que hay que respetar es que si se abrió con una, hay que cerrar con la misma y no cambiar sobre la marcha. Bueno, para probar todo esto y no simplemente mostrar estos ejemplos en placas, tenemos que saber que cuando se instala Python en una computadora se dispone de un programa típicamente conocido como el shell de Python,
que no es otra cosa que el propio Python, ese programa, que nos permite ejecutar instrucciones una debajo de la otra en modo de comando para probar cómo funciona una secuencia de instrucciones. Este shell se puede correr en dos versiones, en lo que se conoce como consola negra de comandos, o se puede correr en una ventana blanca de alto nivel con un poco más de funcionalidades y ayudas disponibles. Esta última, que es la que vamos a usar, se conoce también como el idle de Python, pero ambas permiten o están ejecutando el shell de Python, o sea, el propio Python, por debajo para poderlo utilizar como una primera aproximación. El programa idle se encuentra en una carpeta que depende de dónde fue instalado Python en cada computadora, normalmente la carpeta Program Files, y dentro de ella la carpeta Python, lib, y la carpeta idle-lib es el lugar en donde se encuentra el programa, pero claramente es mucho más fácil accederlo desde el grupo de programas Python en el menú inicio de Windows, que es lo que ahora voy a pasar a hacer para mostrarles ambas formas de ejecutar el shell. Voy a interrumpir brevemente la presentación. Voy a mostrar desde el botón inicio cómo se accede a Python, el grupo de programas Python 3.8, que es la versión que yo tengo instalada aquí. Y aquí podemos ver un programa llamado idle-python, que ese es el idle, lo voy a ejecutar. Y después de unos segundos ese programa se activa, que es esta ventana blanca que estamos viendo en este momento. Voy a darle ciertas dimensiones a la pantalla para que podamos verla con más detalle y más cuidado. Pero también voy a ir al mismo grupo de programas al que fui recién y voy a ejecutar el otro programa que es el Python, simplemente 3.8, que es la consola negra a la que nos estábamos refiriendo recién. Ambos programas son Python. En ambas ventanas podemos ejecutar instrucciones de Python una por una y observar los resultados. Por ejemplo, en la consola del shell de ventana negra, la ventana de comandos, yo puedo escribir algo como x igual a 10, presionar Enter, y luego hacer algo como print x para ver si esto está funcionando. Efectivamente muestra el valor 10 en la misma consola. Y en el idle podemos hacer exactamente lo mismo. X igual a 20, x igual a 10, para mantener los mismos valores. Y luego algo como print x producen el mismo resultado. La ventana negra es una ventana cómoda y simple, pero la ventana blanca tiene un menú de opciones arriba con un poco más de apoyo y de funcionalidades disponibles para el programador que esté haciendo la prueba. Y como ambas, en última instancia, permiten hacer pruebas con Python, bueno, en definitiva es cuestión de gusto cuál de las dos uno pretende utilizar para seguir adelante. En este momento la ventana negra la voy a cerrar y nos vamos a quedar con la ventana blanca. En esta ventana blanca vamos a mostrar simplemente, y para terminar, una serie de instrucciones que en la presentación PowerPoint son las que se ven aquí. Fíjense que en esa placa estamos mostrando la creación de una variable con valor 10, luego un print para mostrar su valor, y luego algunas variantes de print en las que se muestra un valor y además un mensaje, y otras variables para proceder a hacer algunas pruebas finales antes de terminar. La idea sería entonces que en esta consola blanca hagamos algo parecido a lo que se está mostrando en la placa allí debajo. Lo de x igual a 10 y print x ya lo hice. Fíjense que podemos utilizar la instrucción print o la función print de forma tal que además de mostrar el valor de una variable, muestre un mensaje como hola,
Y al ejecutar esta instrucción, el mensaje que sea que hayamos encerrado entre comillas o entre apóstrofos se muestra en la pantalla. Pero si queremos combinar ambas cosas, también es válido. Por ejemplo, si queremos mostrar un mensaje que diga algo como valor de X, para que esto salga literalmente en la pantalla, y a continuación de eso queremos mostrar efectivamente el valor de la variable X, lo único que tenemos que hacer después de la cadena es colocar una coma y escribir el nombre de la variable cuyo valor queremos mostrar. Al presionar Enter, se muestra un mensaje combinado entre la cadena de caracteres que pusimos y el valor de la variable. Y finalmente, mostramos la creación de algunas variables más, como edad igual a 22, non igual, aquí lo vamos a hacer con comillas dobles para que se vea que eso también es válido, igual Ana, prom igual 7.89. Esas tres variables en este momento se están creando con esos valores y vamos a intentar ahora con un solo print mostrar los datos de esta persona, como se ve que hemos hecho aquí debajo en PowerPoint. Si simplemente a esta instrucción la copiamos y la llevamos al idle, salvo que haya cometido algún error, vamos a usar comillas dobles aquí también para que lo puedan aplicar. Es lo mismo y aquí igual y allá lo mismo. Última instrucción, cuando lo ejecutamos el efecto va a ser la visualización de todo el bloque. Observen este print, está compuesto de una cadena seguida de una coma, luego el valor de la variable nom, otra coma y otra cadena, otra coma y otra variable, otra coma, otra cadena, otra coma y el valor de la variable final. Eso, simplemente al dar Enter, muestra la cadena convertida y visualizada prolijamente. Nombre Ana, edad 22, promedio 7.89. Para salir de la consola del idle, simplemente pueden proceder a cerrarla, apresando la cruz de la parte superior, y con eso este primer video, culmina. Les agradezco por su atención y por su paciencia, y en el segundo video de la serie mostraremos detalles un poco más profundos. Muchas gracias.